El espejo maldito de la bruja mayor. Hay personas que son amantes de la colección, les gusta comprar objetos antiguos, aunque estos valgan una fortuna no les importa, aún así las compran y mientras más antiguos sean mucho mejor para ellos porque significa más valor. Sin embargo, en ocasiones no saben lo que aquel objeto encierra en su pasado. Hay cosas que presenciaron sucesos aterradores como desgracias, muertes con asesinatos entre familias por envidias o por X cosa, en los cuales las almas quedan atrapadas en ellos, sobre todo en los espejos. Porque por medio de ellos se pueden hacer muchas cosas, principalmente abrir portales por donde pueden entrar energías no muy benévolas, todo dependiendo el uso que se le haya dado. Y en el caso de muertes depende la manera como fueron asesinados porque su energía se vuelve mala y hasta pueden también estar malditos al haber hecho en ellos algún juramento de venganza. Esto que voy a contar le sucedió a una persona que le gustaba comprar cosas antiguas como muebles, espejos, adornos, cuadros, etc. En ese tiempo corría el año 1936, año que estos artículos eran de gran valor por su belleza y antigüedad. Esta persona recientemente había adquirido una grande casa y la quería decorar con objetos antiguos de su gusto mezclados con muebles contemporáneos de la época estilo victoriano, o providencial francés, los cuales eran de su predilección. Era muy excéntrica como muchos de la alta sociedad y deseaba lucir la casa con sus amistades. Recientemente había adquirido unos candiles carísimos, pondría uno en la enorme sala y otro arriba de las escaleras, también unos buros con sus lámparas hermosas para ponerlas sobre ellos en su bella recámara. Pero lo que más llamó su atención fue un enorme espejo que nadie sabía cuántos años tenía de haber sido hecho. Le gustó tanto que lo puso en su habitación a un lado de su cama. Una noche ya de madrugada se despertó con sed. Era extraño porque nunca tomaba agua de madrugada. Bajó por las grandes escaleras y se dirigió al comedor atravesando un gran pasillo hasta donde finalmente se detuvo en la cocina. Al estar tomando el agua escuchó una voz que la llamaba por su nombre, era como un susurro entrecortado. Lo que le pareció extraño porque en ese momento estaba sola, prestó toda su atención tratando de no sugestionarse, sabía que si los llamaba sería tanto como invitarlos a entrar. Sintió mucho miedo pero trató de no demostrarlo haciéndose la valiente y esperó en silencio tratando de escuchar cualquier ruido por leve que éste fuera. Pasaron unos momentos y al no escuchar nada pensó que había sido su imaginación, terminó de un sorbo el agua y se dispuso a subir a su habitación. Cuando se disponía a acostarse escuchó un fuerte ruido en la sala, como si algo se había caído. Rápido bajó pensando que podría ser un ladrón y vio que uno de sus floreros estaba roto, tirado en el piso. Aunque no era de mucho valor pensó que eso no tenía explicación debido a que no podría haberse caído solo, alguien debió haberlo empujado, pero, ¿quién pudo hacerlo si estaba completamente sola? Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que alguien o algo podría andar por ahí. Buscó casi por toda la casa pero no encontró nada raro, con miedo subió a su recámara pensando que estaba sucediendo, ya no pasó nada extraño y casi amaneciendo se quedó dormida, pero las cosas terroríficas apenas comenzaban porque estaba por vivir momentos verdaderamente escalofriantes. Al día siguiente ya muy entrada la noche a pesar de que andaba desvelada no podía dormir y estaba viendo un programa en el televisor, de repente escuchó un silbido muy suave que venía del segundo piso, bajó el volumen del televisor y se repitió de nuevo, pero esta vez con más claridad. En esta ocasión no pudo moverse, un fuerte escalofrío se lo impidió al recorrer toda su espalda seguido de una sensación escalofriante de miedo. No era una persona miedosa pero esto la estaba poniendo nerviosa, se levantó despacio tratando de percibir de dónde provenía aquel silbido, pero solo se apreciaba un silencio sepulcral. Ahora ya no tenía dudas de que algo no andaba bien, las cosas paranormales cada vez empeoraban. Por la mañana cuando preparaba el desayuno en eso sintió que alguien tocaba su pelo, volteó rápidamente al mismo tiempo que de su garganta salía un fuerte grito, luego cerraron la puerta de la cocina, salió para ver si alguien había entrado pero no había nadie, era domingo y ese día la servidumbre no trabajaban, pensó que podría haber sido el aire, pero luego desechó ese pensamiento ya que la ventana estaba totalmente cerrada y así no podía haber entrado aire, no sabía qué sucedía pero eso la tenía lívida en sus ojos se notaba el terror que sentía.
Nuevamente llegó la noche, estaba calmada pero no del todo porque no dejaban de silbarle y de llamarle por su nombre entre escalofriantes lamentos. Sin embargo, no había nadie en casa, ni cómo pensar que alguien le estaba jugando bromas. Se acomodó en el sofá viendo la televisión quedando de frente a las escaleras con las luces prendidas para sentir menos miedo. Así estuve durante un tiempo en el que no ocurrió nada, ya estaba un poco más calmada cuando de pronto miré que por las escaleras bajaba una mujer sin tocar los escalones, vestía con ropas antiguas de otras épocas y sin detenerse llegó hasta mí, su cara era horrenda, semejaba una amenazadora mueca, muy escalofriante. Luego de señalarla con su mano desapareció ante sus ojos. Mirar aquel ente fantasmal hizo latir su corazón con fuerza quedando paralizada. El miedo se había apoderado de ella y ya no era fácil erradicarlo debido a que en su mente estaban todos los sucesos paranormales que había vivido en las últimas noches, pero esto aún no terminaba, al contrario, las apariciones se hicieron más frecuentes. No fue la única que lo vio y eso le hizo saber que todo era real y que no estaba loca. En cierta ocasión que tenía de visita a unas amigas, ella les estaba mostrando las antigüedades que recién había comprado en Brasil, incluyendo el extraño espejo. Luego que se los mostró fueron a donde estaban los candiles, pero no se fijaron que una de ellas se había quedado como hipnotizada mirando fijamente aquel antiguo espejo. Y cuando les mostraba los candiles escucharon un grito desgarrador. Rápido subieron y encontraron desmayada a su amiga en el piso. Luego que pudieron reanimarla les contó que el espejo la llamaba como si alguien estuviese dentro de él. Ella estiró su mano para tocarlo y atravesó el cristal, entonces algo la tomó y se la estaba llevando, pero con mucho esfuerzo logró zafarse de aquella mano y antes de desmayarse miró la cara de una horrenda mujer, por eso había gritado. Sus amigas no creían, pensando que por la antigüedad y fascinación del espejo en su mente se había procreado una alusión y en ella sintió y vio todo eso como si hubiese sido real, pero la dueña les dijo que tenía varias noches viendo y escuchando cosas fantasmales, todo desde que compró esas cosas. Incluso les contó lo de la mujer que se deslizó por las escalinatas y desaparecer ante su presencia. Las mujeres aún no estaban convencidas del todo, hasta pensaron que las dos estaban perdiendo la cordura, cuando de repente en la cocina se escuchó que se estaban cayendo los trastes, cazuelas, ollas, platos y la licuadora se encendió por sí sola. Todas se miraron entre sí y sus amigas salieron corriendo asustadas dejándola sola. Ella fue a la cocina para levantar lo que se había caído, pero todo estaba en orden, acomodado en su lugar. Sintiendo escalofríos rápido subió las escaleras de dos en dos hasta llegar a su habitación y se encerró en él. Luego se metió a su cama tratando de dormir, no obstante miró petrificada que del espejo salía aquella mujer que mirara en la escalera. Su rostro y mirada eran más escalofriantes y amenazantes que la otra ocasión. Vio que iba hacia ella. Se paró de la cama como impulsada por un resorte y no se detuvo hasta llegar a una iglesia. Ya estaba cerrada, pero no podía regresarse a su casa, tenía miedo y tocó con insistencia hasta que le abrió el padre. Intrigado, el cura le preguntó qué sucedía. Ella con lujo de detalles le contó lo que estaba viendo desde que había comprado el espejo. El padre la hizo pasar, luego sacó un viejo libro y empezó a buscar una foto que se le pareciera al espejo. En un momento dado ella le señaló uno que era igual al que tenía en su casa. El señor cura empezó a leer la historia del antiguo espejo. En el libro decía que había sido construido en 1478, tiempos de la Inquisición, en el que las brujas y sus aquelarres prevalecían, así como las hogueras donde eran quemadas por la Santa Inquisición. La dueña de ese espejo era nada menos que la primer bruja del mundo, la bruja Nördlingen. Y seguramente lo había utilizado para sus hechizos y brujerías. Estaba poseído. Era un portal que utilizaba para que su alma saliera por él. Le dijo que si seguía con ese espejo podría hacerle daño. Lo mejor sería que lo trajera a la iglesia para que el padre tratara de cerrar ese portal. Ella no se negó y por la mañana fueron los dos por él. Luego que lo trajeron a la iglesia, el padre lo bendijo. Después lo colgó al revés, quedando el cristal hacia la pared. Además le puso un gran crucifijo bendito. Desde ese día ya no sucedieron cosas extrañas en su casa y tampoco volvió a comprar cosas antiguas.